Señor ex senador de la República, Alfredo Rangel, muy buenos días. Muy buenos días, doctor Londoño. Un saludo a su mesa de trabajo y a toda su inmensa audiencia. Bueno, señor ex senador, uno sabe cómo se puede graduar una persona de abogado, o cómo ser otra persona funcionario público, o cómo puede ser una persona trabajador de alguna empresa. Lo que nadie nos ha explicado es cómo se puede ser líder social. ¿Y quiénes son los líderes sociales y por qué los están matando y qué es lo que pasa con esta cosa horrenda? Hoy tenemos la noticia en el diario El Tiempo de que todos los días hay en Colombia 14 asesinatos sicariales. Eso es sencillamente el mundo de la demencia, el mundo de la locura completa. Pero ¿cómo es esta historia de los líderes sociales, ex senador? Pues a ver, doctor Londoño, esa es una categoría que, digamos, legalmente no está definida. Por esa razón, pues digamos que su connotación es muy amplia, tan amplia como le quieran dar los medios de comunicación o la prensa o sectores interesados en promover un ambiente en el cual el gobierno empiece a aparecer como responsable de la muerte de líderes sociales con el argumento de que el gobierno no presta la debida protección a ese sector de la sociedad. En consecuencia, pues abrumado en todos con esas noticias del asesinato, llaman algunos sistemáticos líderes sociales, ante la impasibilidad o supuesta impasibilidad del gobierno nacional. A mí me parece que en todo esto hay una intención política muy clara, en el sentido de que sectores políticos interesados en desacreditar al gobierno, en desacreditar a las fuerzas militares, están difundiendo esa especie, no solamente en Colombia, sino a nivel internacional, en el sentido de que hay una actividad y una complicidad pasiva del gobierno nacional en el asesinato de todos estos líderes sociales, y le agregan muchas veces el argumento de que la mayoría de esos líderes sociales son líderes que están por la restitución de tierras, por la reforma agraria, y de ahí a decir que son sectores paramilitares o sectores de latifundistas que están interesados en que no se apliquen los acuerdos de La Habana, pues no hay sino un solo paso. La verdad está muy lejos de esas apreciaciones interesadas, de esas apreciaciones políticas. Lo que ha dicho la Fiscalía General de la Nación es que en la inmensa mayoría de los casos de los asesinatos de personas que pertenecen a alguna agremiación, sobre todo en zonas rurales, esos casos están relacionados con personas que están organizadas para el reemplazo de los cultivos ilícitos, la sustitución de cultivos ilícitos, y están contra la expansión del narcotráfico. Señala igualmente la Fiscalía que la inmensa mayoría de esos homicidios pues suceden en zonas rurales que tienen alguna vinculación con el narcotráfico, ya sea porque son zonas de cultivos de coca o zonas de establecimiento de laboratorios para la fabricación de cocaína, o zonas de tránsito, entrada de insumos o salida de la coca hacia el exterior. Esa es la verdad monda y lironda. Igualmente, pues la Fiscalía ha demostrado una gran efectividad en el esclarecimiento de la mayoría de esos crímenes, en contra de lo que sucede pues con los homicidios comunes, donde no hay tanta efectividad. En la Fiscalía, por lo menos el 55% de esos crímenes se han esclarecido, es decir, se saben quiénes fueron los autores materiales, quiénes los autores intelectuales. De cerca de 300 asesinatos en los últimos años, más de 180 han sido esclarecidos por la Fiscalía, y se sabe a ciencia cierta
cuáles fueron los móviles de esos asesinatos. Detrás está el narcotráfico y obviamente también se ha esclarecido que esos asesinatos en su inmensa mayoría son originados por las FARC, por el ELN, por la banda del Clan del Golfo y por los caparrapos. Esos son los autores materiales de los asesinatos de esas personas que, insisto, están vinculadas a la sustitución de cultivos y a los programas gubernamentales en contra de los cultivos ilícitos. Esa es la gran verdad que quieren ocultar con esas otras versiones absolutamente interesadas y falsas que promueven algunos sectores políticos y algunos medios de comunicación. Volvemos entonces a lo que hemos repetido incesantemente. El nombre del juego es cocaína. Este es el problema Totalmente. claro, totalmente. El nombre del juego es la cocaína. Y esta es la hora, doctor Rangel, que ya muy entrado enero, prácticamente en la mitad de enero, no sabemos nada de la fumigación con glifosato, que es la única manera efectiva y cierta para controlar los sembradíos de coca. ¿Eso en qué está, ex senador? Pero antes de pasar a ese tema, doctor Londoño, también habría que agregarle a esa situación el asesinato de los desmovilizados de las FARC, que según la Fiscalía también han esclarecido en muchos casos y también se han encontrado como móviles pues los ajustes de cuentas y la renuencia de esos reinsertados en muchos casos a ingresar nuevamente a las bandas de las FARC. Y en muchos casos igualmente, porque algunos de esos desmovilizados pues también hacen parte de esos programas de sustitución de cultivos y de lucha contra la coca por parte del gobierno. Y las FARC está matando a las FARC, y el segundo autor y responsable de esos asesinatos, de esos homicidios de reinsertados de las FARC, pues es el ELN. De igual manera, en este campo, sectores interesados, políticos interesados, pues lo que han difundido la especie es que el gobierno está siendo impasible frente a esos tipos de asesinatos que también, en su mayoría, lo dice la Fiscalía General de la Nación, ocurre en zonas que tienen alguna vinculación con el narcotráfico. Entonces, ese es un tema que corre en paralelo con el tema de la llamada de homicidio de líderes sociales. Muy bien, entonces tenemos eso por una parte y por la otra, ¿cuál es el esfuerzo real que se está haciendo contra los cultivos ilícitos? Porque el gobierno habla con mucho orgullo de la erradicación manual que ha conseguido con el costo de 26 vidas, entre personas que quedaron mutiladas para siempre y personas que fueron asesinadas con obra o como resultado de las famosas bombas que ponen en los cultivos para protegerlos. La única manera real y efectiva es con la fumigación, y el único fumigante eficaz que se conoce es el glifosato. ¿En qué va Tal eso, cual. senador? Pues la verdad es que, a mi manera de ver, el gobierno se ha demorado un poco o bastante mejor en resolver ese tema de la fumigación con el glifosato. La Corte Suprema, que se ha inmiscuido pues en ese tema de una manera pues absolutamente inaceptable, ha señalado que el glifosato es de uso peligroso y ha llamado al principio de prevención para prohibir su uso en una primera instancia, una segunda instancia recientemente, para restringirlo y reglamentar el uso del glifosato, algo que es pues absolutamente alucinante, porque en Colombia se utiliza el glifosato para fumigar muchos cultivos lícitos, cultivos incluso de café, de maíz, de soya, de pan coger, cultivos pues que van a parar al plato de la mesa de los colombianos. Allí se fumiga con glifosato y no hay ningún peligro para la salud humana, para la salud de las personas. Pero cuando se fumigan los cultivos de coca con glifosato, ahí sí hay un peligro y ahí sí hay que prohibir esa fumigación, aludiendo pues a un principio de prevención, basándose en un informe de la Organización Mundial de la Salud que señalaba
que el glifosato podía tener un riesgo porque producía cáncer, pero el mismo tipo de riesgo que el uso de colorantes o de artículos en las peluquerías o el abuso en el consumo de café. De ese nivel de riesgo es el glifosato, según la Organización Mundial de la Salud, es decir, un riesgo supremamente bajo, un riesgo pues que no implica su prohibición, como no existe esa prohibición, no existía aquí en Colombia, ni existe en muchos países, no solamente de América Latina, sino incluso de Europa, que utilizan el glifosato como un desfoliante muy efectivo. Pues la Corte Constitucional, ante pues lo abrumador de los hechos, de que los cultivos de coca se han prácticamente cuadruplicado en los últimos años por el abandono de la fumigación con el glifosato, pues optó por, digamos, por morigerar un poco su pronunciamiento anterior y ha señalado unas condiciones para el uso del glifosato, que igualmente pues siguen siendo pues absolutamente absurdas, porque solamente se exigen para la fumigación de los cultivos de coca con glifosato y no para el uso del glifosato en cultivos comerciales, en los cultivos de pan coger. El gobierno ha señalado que está tramitando en un largo proceso y engorroso proceso en múltiples instancias gubernamentales, pues todos los requisitos para poder apelar al glifosato en la lucha contra las drogas nuevamente. Y ha señalado que seguramente en los próximos meses y antes de el final del primer semestre de este año se estaría volviendo a utilizar el glifosato para combatir los cultivos ilícitos. Yo considero que el glifosato, como usted lo ha señalado, ministro Londoño, es probablemente el único instrumento que ha servido en el país para luchar con eficacia, con contundencia, de manera masiva, para reducir de manera importante, significativa, el volumen o la extensión de los cultivos de coca en el país. Hay que señalar que durante el gobierno del presidente Uribe, usando el glifosato de manera sistemática y de manera masiva, los cultivos de coca se redujeron a menos de la mitad y vinieron a parar en cerca de 40.000 hectáreas de coca después de tener cerca de 120.000. Luego, durante los acuerdos de La Habana, las negociaciones de La Habana, uno de los compromisos del gobierno Santos con la guerrilla de las FARC, pues fue el abandono del uso del glifosato, que vino a reducirse prácticamente a cero durante las conversaciones de paz. Inmediatamente los cultivos de coca empezaron a crecer hasta llegar a 220.000 hectáreas, después de tener 40.000 a 220.000, precisamente por el abandono del uso del glifosato y una disminución absolutamente radical también en la erradicación manual de los cultivos del gobierno del presidente Santos. Ahora, durante este gobierno, se ha incrementado, obviamente, la erradicación manual, con todas las desventajas y todos los problemas que ello puede tener y que usted ha señalado, y esperamos que muy pronto, ojalá más tarde que temprano, el glifosato vuelva a ser usado como un instrumento absolutamente eficaz, probadamente eficaz, el único que ha logrado reducir los cultivos de coca en el país de manera fundamental. Obviamente esto tiene que ir acompañado con programas de sustitución de cultivos, con alternativas para los campesinos cocaleros que puedan derivar un ingreso de otras actividades legales, etcétera, etcétera, lo que se quiera. Pero sin el glifosato es absolutamente imposible una lucha eficaz contra los cultivos de coca y contra la producción de cocaína en el país. Y uno se preguntaría qué legitimidad tendría la queja de una persona afectada por la fumigación con glifosato cuando está metido dentro de un cocal sembrando o raspando o produciendo la pasta de coca. Pues ninguna. Está cometiendo un delito y entonces es sometido a una fumigación que usted lo dice muy bien, no hace daño para nada. Si hiciera daño en las zonas cafeteras ya no quedaría un solo cafetero. Exactamente, sí. Todos. No se ha aprobado. No se ha aprobado. Ninguno.
Ni un solo caso. Ningún tipo de enfermedad, ningún tipo de afectación a la salud grave por el uso del glifosato, incluso manualmente, porque usted sabe que en las zonas cafeteras la fumigación es prácticamente a pie y pues con un tanque a las espaldas. El contacto pues con el glifosato es mucho más inmediato que lo que puede ser en una aspersión, en una fumigación aérea, en donde pues no hay contacto ningún tipo de personas con ese elemento. Y hay zonas del país, como por ejemplo en el Putumayo, que ya son cultivos extensivos de coca, y el Nariño, que son Tumaco, es el municipio a nivel mundial que tiene la mayor hectareaje de cultivos de coca en el mundo. Allá hay que acometer una labor de fumigación masiva, y en muchas otras zonas del país de fumigación masiva de los cultivos de coca, a riesgo de que la fumigación manual pues reduzca de una manera mínima o incluso pues paralice el crecimiento de los cultivos de coca. Pero en Colombia no se puede dar el lujo ni quedar por satisfecho con que se van reduciendo cada año 1.000 o 2.000 hectáreas de coca de las 220.000 hectáreas que tenemos. Ese lujo no se lo puede dar la sociedad colombiana ni el Estado colombiano, porque los cultivos de coca, además, un factor adicional, doctor Londoño, es que el problema de los cultivos de coca no es solamente el hectareaje, es la productividad. Lo que vimos en el último año fue que sí, efectivamente, el gobierno logró detener el crecimiento de los cultivos de coca, pero con una disminución muy leve de 2.000 hectáreas en los cultivos de coca en el año 2018. Sin embargo, la producción de cocaína siguió creciendo. ¿Por qué? Porque cada vez hay mayor productividad y en la misma o en menos hectáreas de coca se produce mucha más cocaína. Por esa razón, es absolutamente fundamental una disminución súbita, una disminución abrupta del hectareaje de los cultivos de coca para que sí se pueda hablar de una disminución significativa, importante de la producción de cocaína, que es lo que a la larga le interesa a la seguridad del país. Ex senador Alfredo Rangel, muchísimas gracias por estar con nosotros en la Hora de la Verdad. Gracias a usted, ministro. Bueno, miren ustedes, el nombre del juego es cocaína. Los líderes sociales, los excombatientes de las FARC, el crecimiento de los cultivos de coca, la tragedia nacional, se llama cocaína. Pero sabe usted una cosa, el doctor Rangel pone el dedo en la llaga, ¿no? Y dice, ¿quiénes son los famosos líderes sociales? ¿Existe acaso jurídicamente la figura para poder referirnos a ellos? Y dice obviamente no existe. Claro. Obviamente no existe. Los nombran líderes sociales cuando los matan, lo que es una tragedia. A nadie deben matar en Colombia, pero es que el narcotráfico trae consigo todas estas tragedias. Alfredo Rangel, ex senador de la República por el Centro Democrático, experto en seguridad y defensa, estaba con nosotros en la Hora de la Verdad.